hermanos. Eh, ¿Cómo se escucha, hermanos? ¿Hermano Byron tiene sonido? Bien, listo, hermano. Gracias. Muy bien, hermanos. Quiero que en esta noche pensemos en la justicia de Dios. Cuando nosotros miramos, hermanos, la justicia en nosotros los hombres, quedamos cortos definitivamente, porque la justicia del hombre, vemos los magistrados, vemos los jueces, vemos las personas que tienen autoridad sobre los pueblos, sobre las naciones, pero vemos con facilidad cómo se equivocan, cómo hacen cosas injustas. Pero no yéndonos muy lejos, vemos nosotros en condición de padres. ¿Cuántas veces nosotros como padres, madres, seguramente hemos obrado de una manera injusta con nuestros hijos? Consciente o inconscientemente, pero es posible que hemos actuado de una forma injusta. Cuando nosotros estamos haciendo justicia, nosotros los hombres, los seres humanos, nosotros estamos ejecutando una justicia. Solamente un juez, un magistrado, un abogado, ellos solamente están ejecutando justicia sobre un asunto que ellos tienen que manejar. Pero hermanos, cuando nosotros miramos la justicia de Dios, para que la justicia de Dios fuera santa, perfecta, y la justicia de Dios fuera como es, tendría que estar involucrado su Hijo amado, el Señor Jesucristo. La justicia de Dios es mostrada de esta forma. La justicia de Dios no sería justicia si el Señor Jesucristo no estuviera allí. Y hermanos, estoy pensando allí en Filipenses capítulo 3. Los que tienen Biblia me acompañan allí. Filipenses capítulo 3, en el verso 9. Estuve meditando en este versículo y me llamó la atención pensar en él. Dice el verso 9, está hablando el apóstol Pablo y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo está hablando de ser hallado en él, ser hallado en él, pero él dice, no teniendo mi propia justicia. Y hermanos, si alguien pudiera tener autoridad para hablar de justicia, era el apóstol Pablo, el antes llamado Saulo. El apóstol Pablo tenía suficientes cartas de presentación para poder obrar en su propia justicia. Dice ahí en los versículos 5 y 6 del mismo Filipenses, pero quiero que rescatemos. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel. También nos habla de la tribu de Benjamín. Dice también hebreos de hebreos. Dice en cuanto a la ley fariseo. Dice en cuanto a la justicia que es por la fe irreprensible. Entonces, el apóstol Pablo tenía tantas herramientas para poder hablar de su propia justicia. Si alguien tuviera para jactarse en su propia justicia, sería el apóstol Pablo. Pero hermanos, es bien importante cuando vemos en la escritura que el apóstol Pablo está diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Él está narrando esto aquí en Filipenses, lo está narrando después de ya ser convertido. Él antes de ser convertido, él no podía decir esto. Él no podía decir esto porque él confiaba en su propia justicia, porque la religión donde él se movía lo hacía creer que él estaba haciendo lo justo. Él está diciendo aquí entonces ya como hijo de Dios, está diciendo, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Él está reconociendo que su propia justicia no lo llevaba a nada. Ahora, aún con todas estas credenciales, él dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Ahora, si usted
si usted que no conoce a Cristo en este día, en esta tarde, usted que está escuchando este mensaje, si usted tuviera que presentarse delante de Dios hoy, ¿cuántas credenciales tiene usted? Hemos mirado algunas de las que el apóstol Pablo narra, y el mismo apóstol Pablo dice que él ha estimado todas estas cosas como pérdida, como basura, y hay una razón: por amor a Cristo. El hombre que ya es convertido puede reconocer que su propia justicia no lo llevaba a acercarse a Dios. Pero yo quiero hablar con usted que sabe que no conoce a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Qué credenciales, cuánta justicia cree que hay en usted hoy para poder acercarse a Dios? ¿Cuántas cosas buenas hay en su vida? Hablando de la justicia, hablando de las cosas, de las credenciales que usted pudiera tener para acercarse al Dios de los cielos. Sería bueno entonces que usted hiciera una lista de las cosas que usted considera que ha hecho buenas. Piense por un momento usted las cosas que ha hecho buenas en su vida. Seguramente usted ha sido un buen hijo, pero usted como buen hijo se ha equivocado y ha hecho cosas malas contra sus padres. Lo más seguro es que sí. Digamos que usted es un buen ciudadano. Usted como buen ciudadano también se ha equivocado. Digamos que usted es una persona que odia la mentira. Es un buen punto. Pero usted ha dicho mentiras. Digamos que usted dice que usted no le parece nada bueno y no está de acuerdo con las personas que roban. Muy bien, es un buen punto. Pero usted alguna vez ha robado. Nada de lo que usted llegara a pensar que ha hecho bueno, usted no puede sostenerse en decir que no ha incurrido en pecado contra eso. Todos nosotros, dice la Escritura, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que todos hemos pecado, es porque Dios que conoce, Dios que pesa nuestros corazones, Dios sabe qué hay en su vida y Dios sabe qué hay en mi vida. Y aún la misma Escritura dice que en el corazón del hombre está de continuo solamente hacer el mal. Y yo quiero llevarle a usted en esta noche a reflexionar. Yo quiero llevarle a que usted medite por un momento. Medite de verdad qué hay dentro de usted. No se quede con lo que las demás personas le dicen a usted. No se quede con lo que sus personas allegadas le dicen que usted es buena persona. No se quede con lo que las personas dicen de usted adulándolo, haciéndole creer que usted es una buena persona. Y no estoy diciendo que seguramente no lo sea. Pero yo quiero que usted se pare delante de Dios hoy. Y usted se pare delante de Dios y de verdad reflexione de verdad cómo está su vida delante de Él. Porque el único que puede de verdad pesar los corazones, el único en el cual de verdad puede pesar nuestras vidas es el Dios de los cielos. Dice la Escritura que Él tiene contados todos nuestros cabellos. Entonces, si Él tiene contados todos nuestros cabellos, ¿qué no podrá saber Él de usted? ¿Qué no podrá saber Él de mí? Es bien interesante, mi querido amigo. Qué bueno que usted tenga un buen concepto de usted mismo. Pero yo quiero decirle en esta noche, las buenas obras, la justicia que usted considera que le alcanza para acercarse a Dios, no le sirve. Está bien que usted tenga buenas obras y eso es un buen punto. Pero yo le invito a usted en esta noche, coja las buenas obras que usted tiene y póngalas en un lugar aparte. Ponga esas buenas en un lugar aparte. Ahora párese delante de Dios. Y si usted se para delante de Dios, tiene que darse cuenta que usted está desnudo, que usted no tiene nada en la mano, teniendo en cuenta que las buenas obras no te van a salvar. Ponga esas buenas obras y póngalas a un lado. Ahora, si tú pones tus buenas obras a un lado, ahora párese delante de Dios y usted tendrá que reconocer delante de Dios que no tiene nada para presentarse delante de Él. Y lo único que tú tendrías que hacer en esta noche es ir a Él arrepentido, es ir a Él reconociendo que usted es un miserable pecador, que merece el infierno, porque Cristo Jesús murió para salvarle a usted, pero usted no ha ido a Él arrepentido. Y cuando usted va a Cristo Jesús arrepentido de su pecado, cuando usted va reconociendo que en el único que puede encontrar la salvación es en Él, cuando ya usted sabe que sus pecados han sido perdonados, ahora sí coja sus obras que usted considera buenas y tráigalas a usted. Y usted podrá comenzar a vivir en las obras que usted hace buenas. Usted podrá comenzar a vivir
Pero esas buenas obras ya no serán sus obras. Esas obras serán las Dios que pone para que usted las haga. Entonces, qué bueno que podamos diferenciar en esto. Las obras del ser humano no alcanzan para ir al cielo. Recuerde que si la cuenta que hace usted hoy le queda mal, significa que lo perdiste todo. Si usted no hace la cuenta bien hecha de sus buenas obras, de las malas obras, si usted no hace las cuentas bien hechas con lo que compete a la justicia de Dios, si usted sigue creyendo que las obras suyas le alcanzan para ir al cielo, y si usted sigue haciendo esta cuenta mal hecha, esas malas cuentas te van a llevar al infierno. Pero si usted hoy se detiene y hace estas cuentas bien hechas, reconociendo que usted una vez esté sumando por muchos números que usted ponga a la izquierda, no le van a servir para nada. Los números que usted ponga servirán a la derecha. Entonces, a la izquierda en ninguna obra te sirve. Ponga a la derecha, y a la derecha la única manera que te sumará es cuando Cristo sea su Señor. Únicamente cuando Cristo sea su Señor, todas las cosas que usted aún ponga allí, dice la Escritura, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El hombre es hallado en él, dice el apóstol, ¿cierto? El hombre es hallado en Cristo, no cuando mira sus obras, su justicia. Es hallado cuando mira a Cristo pagando por él en la cruz. El hombre, y esto es interesante, el hombre es hallado en Cristo no cuando mira sus propias justicias, cuando mira sus propias obras. El hombre es hallado en él cuando mira a Cristo muriendo en la cruz del Calvario para salvarlo. Muchas personas dicen que el Señor Jesucristo es un buen hombre, que el Señor Jesucristo fue un buen ejemplo, que el Señor Jesucristo no pecó, que el Señor Jesucristo dio de comer a muchas personas, que el Señor Jesucristo, y hablan cosas de él y cosas que son verdad. Pero yo te quiero decir, eso no es suficiente. No es suficiente con que usted conozca cosas de Jesús. Usted necesita conocer de Jesús, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que es el único que perdona pecados. Y si es el único que perdona pecados, es el único que le puede perdonar los pecados a usted. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para perdonarle los pecados a usted. Y yo quiero decirle algo, mi querido amigo que escucha este mensaje. Si sobre la tierra solamente hubiera existido usted, Cristo Jesús hubiera muerto para salvarle. El Señor Jesús hubiera muerto para salvarle a usted. ¿Qué piensa usted? ¿Cuán amor tiene Dios para con usted? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que si usted cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito por el cual Cristo muere en la cruz del Calvario. La justicia de Dios es como un ropaje o cubierta que el hombre necesita para acercarse a Dios, pero el hombre no lo tiene, pero el hombre no la tiene ni la puede producir por sí mismo. La justicia que el hombre necesita para ser salva, esa justicia no es una justicia que el hombre la produce, no es una justicia que el mismo hombre la puede tener. No, la justicia de Dios es como ese ropaje o cubierta que el hombre necesita para acercarse a Dios. Solamente en la justicia de Dios el hombre puede ser justificado. En la justicia de Dios a través del Señor Jesucristo es la única forma, ese blindaje que Dios nos da a través de la justicia. Es la única forma en que el hombre puede ser justificado, en que el hombre puede ser perdonado. En el Antiguo Testamento nos cuenta la Biblia que cuando el ángel de Jehová pasaba, los hombres de aquel entonces tenían que pintar los dinteles, los bordes de los marcos de las puertas. Y cuando ellos pintaban los dinteles de las puertas, su primogénito no moría. Pero quien no tenía pintado el dintel de la puerta, sí moría. Era un blindaje, era algo que los protegía a ellos. Pues es lo mismo. Únicamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar al pecador.
de sus pecados y llevarle al cielo. Muchas personas malinterpretamos. Muchas personas dicen que la sangre de Cristo me cubra para no estrellarme, que la sangre de Cristo me cubra para que la sopa no se me queme. Pues yo les quiero decir, esa no es la función de la sangre de Cristo. El Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa únicamente para perdonar pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar al miserable pecador. Cristo Jesús no murió en la cruz del Calvario para nada más. Él murió para salvarle, porque cuando el hombre es salvo lo tiene todo. Cuando el hombre es salvo, de ahí en adelante todas las bendiciones Dios las añade. Pero yo quiero decirle, mi amigo, en esta noche, Cristo es su Señor, Cristo es su Salvador. Dios es el único que nos puede cubrir con esa justicia por medio de su amado Hijo. Solamente Dios puede cubrirnos en esa justicia, porque la justicia de Dios se muestra a través de su amado Hijo. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 5:21, hablando de Jesús, al que no conoció pecado. Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y mire, eso yo estuve meditando este versículo y de verdad que me dejaba a mí como meditando. Jesús no conoció pecado, por nosotros Dios Padre lo hizo pecado. O sea, Él cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Por nosotros lo hizo pecado. Mire lo que sigue diciendo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos. Mire esa palabra hechos. Significa que el que no ha sido justificado no ha sido hecho. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces, el hombre que no ha ido a Cristo Jesús no ha sido justificado, no ha sido hecho justicia de Dios en él. No ha sido hecho justicia de Dios en él. ¿Y sabes algo, amigo, usted? O es más, mire, si usted no sé cuántos años dice usted que es cristiano, pero yo te quiero decir, si usted de verdad no tiene seguridad de su salvación, si usted está fluctuante en cuanto a su salvación, yo quiero decirle en esta noche, usted necesita tener la seguridad que la única justicia, porque dice la escritura ya en el Antiguo Testamento, en Isaías, que nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Sus obras no te alcanzarán para llegar al cielo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo, podíamos decir que Cristo pone una mano en la tierra, Cristo pone una mano en el cielo. Y únicamente los que van a Cristo tendrán la salvación de sus almas. Únicamente los que van a Jesús arrepentidos. Pero si tú no eres convencido de tu pecado, y tú crees que eres bueno, y tú crees que su comportamiento, sus buenas actitudes, sus buenas palabras, aún dar cosas a otras personas, si tú piensas que eso te alcanzará para ir al cielo, yo te quiero decir, te está quedando mal hecha la cuenta. Y una cuenta mal hecha en cuanto a lo eterno es muy peligrosa, porque lo pierdes todo, mi amigo. Es perderlo todo completamente. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe. No tenemos pecado. Somos limpios, somos libres de culpa. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hombre es justificado, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que usted dice que usted ora a Dios? ¿Cómo es que usted dice que usted habla con Dios? ¿Cómo es que usted dice que Dios es su Padre si la paz para con Dios la tenemos por medio del Señor Jesucristo? Y si usted no ha ido a Cristo Jesús para ser salvo, ni puedes tener paz, ni puedes tener comunión con Dios, porque es lo que estamos leyendo. Mire que ahí está un poquito escondido, pero ahí está. Justificados pues por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio del Señor Jesucristo. El hombre únicamente tiene paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el hombre no tiene paz para con Dios, sencillamente no ha sido justificado por medio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios no es su Padre, Dios no te escucha las oraciones, estás destituido de la gloria de Dios, estás lejos del cielo, pero tú piensas que no. Y yo te invito en esta noche, ¿tú quieres tener paz para con Dios? ¿Tú quieres ser amigo de Dios? ¿Tú quieres que los pecados de verdad sean perdonados? Pues mire, te invito. Hay una sola respuesta. Hay una sola respuesta. Y la respuesta es Cristo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. No. Ni hay una y media. No. Hay una sola respuesta para el perdón del pecado del hombre. Hay una sola respuesta para pasar la eternidad en el cielo. ¿Sabes por qué le digo que pasar una eternidad en el cielo? Porque para pasar una eternidad en el infierno tú no tienes que hacer nada. Porque para pasar una eternidad en el infierno lo único que tienes que hacer es seguir viviendo la vida que has llevado. Pero si tú quieres pasar una eternidad en el cielo, en la presencia de Dios, hay una sola respuesta. Y esa respuesta es Cristo Jesús. Únicamente es Cristo Jesús la respuesta que hay para que el hombre pueda estar eternamente en el cielo. Qué bueno que usted hoy pudiera tener paz para con Dios. Qué bueno que hoy usted pudiera de verdad saber, no sentir, saber que sus pecados han sido perdonados. Y yo quiero hacer una diferencia entre sentir y saber. Porque si es por sentir, muchas veces nos sentimos pecadores y seguimos sintiéndonos pecadores. Pero si es por creer, la Escritura nos dice que Él nunca más se volverá a acordar de sus pecados y transgresiones. Dice Él que Él echará todos nuestros pecados a lo más profundo del mar. Dice Él que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted cree lo que dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted cree lo que dice la Escritura, entonces usted cree lo que Dios dice, aunque usted esté pensando otra cosa. Si tú no crees en Cristo Jesús para ser salvo, mucho menos vas a saber que tus pecados han sido perdonados. Entonces, necesitas creer en Jesús, creer lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que si tú crees en Jesús, tienes la salvación de tu alma. Mire lo que dice ahí en Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sabes una cosa? La justicia de Dios está a través del Señor Jesucristo. La justicia de Dios está que el perdón de pecados está en Cristo Jesús. Pero mire lo que dice terminando el versículo. Y después de esto, el juicio. El hombre va a haber un juicio por el hombre que no se arrepintió. Y ese juicio, una vez el hombre muera, ya no hay salida. Ya el hombre está condenado. Ya el hombre está en problemas eternamente. ¿Sabes una cosa? Ni Dios mismo te sacará del infierno. Ni Dios mismo te sacará del infierno. La oportunidad del arrepentimiento es hoy, porque el hombre tiene la oportunidad de arrepentirse mientras esté vivo. Mientras el hombre viva hay oportunidad, pero ¿quién te garantiza que mañana tienes vida? El momento de arrepentirse es hoy. Usted que está escuchando este mensaje, usted que sabe que Cristo no es su Señor, yo le invito para que vaya a Jesucristo, para que se arrepienta de su pecado, para que empiece una vida nueva con Él. Y yo no te estoy hablando que sus problemas se van a acabar, no, no te estoy hablando de eso. Lo que yo te estoy diciendo es que la Biblia dice que tienes vida eterna, que tienes salvación de tu alma, que a pesar de los problemas que vengan, va a haber gozo en su vida, va a haber esperanza, porque eso es lo que dice la Escritura, que los que conocemos a Cristo tenemos esperanza, porque la esperanza es Cristo Jesús. Dice en Romanos capítulo 5, verso 8, versículos tan conocidos, pero tan contundentes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué manera de mostrar el amor, Dios? Usted podrá decir en esta noche, pero Olmey, usted está hablando muy duro de la justicia de Dios. Pues mire, es que yo no te puedo hablar del amor de Dios sin hablar de la justicia.
porque el amor de Dios va abrazado con la justicia. Y Dios es verdad. Dios entregó a su Hijo amado a morir en la cruz. Y es una demostración. Es la demostración más grande de amor que hay. No hay otra más grande que esa. Pero miren lo que dice. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Miren lo que sigue diciendo. Para que todo aquel. Entonces Dios ama, pero hay una responsabilidad suya. Usted tiene que creer en Jesús. Y si no crees en Jesús, la justicia de Dios, el peso de su pecado caerá sobre usted. Porque los que creemos en Jesús, los que nos hemos arrepentido, Cristo cargó nuestro pecado allá en el madero. Pero si usted no ama a Jesús, todo el peso del pecado no va a caer sobre Jesús, porque usted no quiso ir a él. El peso de su pecado va a ir sobre usted y usted va a ser condenado si muere sin Cristo. Es lo que dice la Escritura. Entonces, más Dios muestra su amor para con nosotros. Mire la condición de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué mensaje tan precioso. Cristo murió por nosotros. Y sabes, Cristo murió para salvarle a usted. Cristo murió para darle la salvación de su alma. Podríamos decir que todos nosotros un día tenemos que decirle a Dios a todas las cosas que tenemos en esta vida. A la familia, a la casa, al estudio, al conocimiento, a tantas cosas. Un día todos nosotros le tendremos que decir adiós a todas las cosas de este mundo. A veces pienso en personas que han partido de este mundo y se preocuparon por muchas cosas y saber que ya no están. Saber que se preocuparon por tener una casa muy bonita, la empresa, no sé, lo que sea. Pero lo único que hacían era preocuparse por eso. Y murieron. ¿Y ahora quién se preocupa por eso? No sé. Pero nada de eso se lo lleva a usted. Nada de las cosas que usted considera importantes en este mundo. Usted se podrá llevar eso un día. No, todas esas cosas se quedarán aquí, mi querido amigo. Lo único que prevalece, lo único que pasará a los escrutinios finales, seremos aquellos, para vida eterna, seremos aquellos que hemos ido con fe a Jesucristo, aquellos que nos hemos arrepentido. ¿Sabe qué será lo único que pasará a los escrutinios finales? Y esta pregunta quiero mirarla ahí en Tito. Me gustaría que fuéramos Tito capítulo 3. Leamos versículo 5. Tito capítulo 3, verso 5. Dice, nos salvó. Aquí no está poniendo en duda, ¿no? No, está diciendo, nos, afirmando, nos salvó. Pero continúa diciendo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, está hablando a un grupo de creyentes diciendo, nos ha salvado no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7. Para que justificados por su gracia, mire qué maravilla. Nosotros somos justificados por su gracia. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oh, qué bien. Nos ha salvado no por obras de justicia que hubiéramos hecho, pero dice el 7, para que justificados por su gracia, o sea, ya los que somos justificados, santificados, los que ya hemos sido perdonados nuestro pecado, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Imagínate lo que dice la Biblia, para que los que somos justificados viniésemos a ser herederos conforme, esa herencia es conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa herencia, esos herederos no son herederos de cosas de este mundo. Nuestros padres nos dejan herencias, por grandes que sean, se quedan aquí, mi querido amigo. Pero la herencia que estamos hablando acá, esos herederos,
es conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere entregarle a ustedes esta noche. Esperanza de la vida eterna. ¿Tienes esa esperanza? Si Cristo no es su Señor, no la tienes. Te invito, amigo, vaya a Jesús, arrepiéntase. No te preocupes que los pecados que tú confieses hoy a Él no se los va a decir a nadie. No, quedarán con Él. Pero ¿sabes una cosa importante? Ni con Él, porque dice que los echará a lo más profundo del mar. Él nunca se volverá a acordar de ellos. No te preocupes. Entonces, vaya a Jesús, Él te perdona. Lo que sí te garantizo es algo. Yo te garantizo algo. Que si tú has arrepentido con un corazón sincero y el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, yo te garantizo algo. La Biblia dice que tienes vida eterna. No te garantizo más. No te garantizo nada más, pero te garantizo. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi querido amigo, te animo. Si el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida, vaya a Jesús, arrepiéntase, entregue tu vida a Jesús y podrás gozarte, podrás cantar. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme. Hoy de verdad este mensaje ha sido para eso, para que su vida sea transformada, para que Cristo te perdone y para que tengas esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra en medio de nosotros. Ruego, Dios, por las personas que escuchan, Dios, este mensaje, para que seas convenciéndoles, Dios, por el Espíritu Santo, al arrepentimiento y, Padre, que tengan salvación de sus almas. Padre, sabemos que Cristo Jesús murió en la cruz para redimirnos, para librarnos, Dios, de la condenación. Y, Padre, para que la esperanza de la vida eterna esté en cada uno de los que nos arrepintamos, de los que vamos a Él, Padre, humillados. Te alabamos y damos las gracias, Dios, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.